Nunca pensé que el golpe más doloroso de mi vida vendría de una enfermedad o de una muerte, sino de la boca de mi propia hija. Estaba sentado al fondo de la sala rodeado de globos dorados y música alegre cuando la vi subir al escenario radiante en su vestido azul para dar su discurso de agradecimiento. Era su cumpleaños número 35, y yo ingenuamente esperaba escuchar al menos una palabra de gratitud. Solo una. Pero lo que salió de sus labios fue una daga que me apuñaló sin previo aviso. Ella abrazó fuertemente a su suegra, la ayudó a levantarse de su asiento y, con el micrófono en la mano, dijo: «Esta es la única madre que me importa». Toda la sala estalló en aplausos. Vi las sonrisas, los destellos de las cámaras, los ojos brillantes de los invitados. Y luego, como si eso no fuera suficiente, se volvió hacia mí y añadió con esa voz firme con la que tan a menudo me había gritado en privado: «Puedes irte ahora». Sentí que el aire salía de mis pulmones. Mis manos temblaban sobre mi bolso mientras intentaba aferrarme a lo poco de dignidad que me quedaba. Nadie me miró. Nadie me defendió. Era como si de repente me hubieran borrado de la historia. Me levanté lentamente, con las rodillas pesadas, mientras mi hija me miraba con esa mezcla de desprecio y triunfo que tantas veces había visto en sus ojos. Pero justo cuando di el primer paso hacia la salida, alguien más se levantó. Mi nuera. Pero antes de continuar, quería saber si ya te has suscrito al canal y si también te gusta el video. Esto me ayuda a ver que me apoyas y que te gustan mis historias. Ahora, continuemos. Mi nuera caminó con firmeza hacia el escenario. Ella tomó el micrófono de las manos de mi hija y, con una voz temblorosa pero decidida, dijo algo que hizo que la sangre de todos se helara. «No puedo quedarme en silencio. Hoy es tu cumpleaños y sí, mereces celebrar, pero también mereces escuchar la verdad». El silencio se volvió tan denso que ni siquiera la música de fondo se atrevió a continuar. Los invitados se miraron entre sí, incómodos, con esa incomodidad que solo aparece cuando sienten que algo sagrado está a punto de romperse. Mi hija, confundida, intentó recuperar el micrófono, pero mi nuera lo sostenía con ambas manos como si su vida dependiera de ello. «Siempre me has despreciado», continuó ella. «Me has hecho sentir pequeña. Me has tratado como si no fuera digna de estar a tu lado. Pero ¿sabes qué? La verdadera madre aquí no es la que aplaude tu vanidad o sonríe para las cámaras. La verdadera madre es la que estuvo contigo desde que naciste. La que te cuidó. La que sacrificó su vida por ti. Y esa mujer está ahí parado mientras la echas de tu fiesta como si fuera basura». Un murmullo de asombro recorrió la sala. Estaba paralizado, apenas podía creer lo que estaba escuchando. Mi nuera, a quien siempre había visto como distante, como alguien ajeno a mis luchas, fue la única que se atrevió a decir en voz alta lo que nadie más quería reconocer. Mi hija se puso pálida. Intentó reír para fingir que todo era un malentendido. «¿Qué estás diciendo?», tartamudeó. «Este no es el momento para tu drama». Pero el daño ya estaba hecho. Los ojos ya no estaban en ella, sino en mí. Por primera vez en muchos años, la gente me miró directamente como si recordara que existía, que era más que una sombra en la vida de mi hija. No sé cuánto duró ese silencio. Para mí, fue una eternidad. Solo podía escuchar el latido de mi corazón, un golpe fuerte y desesperado en mis sienes. Y entonces entendí que la humillación pública que pensé que era mi fin, en realidad era el comienzo. Salí de esa habitación esa noche con la cabeza en alto y los ojos secos. No había lágrimas que pudieran limpiar la herida. Pero había una decisión comenzando a formarse dentro de mí. Algo se había encendido en mi interior. Ya no podía permitir que mi hija, la niña por la que había dado mi vida, me destruyera una y otra vez. El aire frío de la noche golpeó mi rostro mientras cruzaba la puerta. Me abracé a mí mismo y recordé cada sacrificio. Las noches sin dormir cuidándola cuando estaba enferma. Las veces que renuncié a mis propios sueños para apoyar los suyos. Los años de silencio para no avergonzarla frente a nadie. Todo reducido a un gesto, a unas pocas palabras de desprecio en un micrófono. Mientras caminaba a casa, sabía que nada volvería a ser igual. Mi hija había sellado nuestro destino con esas palabras. Pero mi nuera, con su confesión inesperada, también había abierto una grieta en la fachada perfecta de esa familia. Una grieta que planeaba ampliar hasta que todo se viniera abajo. Porque si ella tenía el valor de hablar, yo tendría el valor de actuar. Esa noche, solo, frente al espejo, repetí en voz baja las palabras que no me atrevía a decir en la habitación. «No me voy. No me voy a rendir». Y así fue como todo comenzó.
La gente tiende a creer que el amor entre una madre y una hija es indestructible, como un vínculo que ni el tiempo ni las circunstancias pueden romper. Yo también lo creía. Tal vez por eso el dolor que siento ahora es tan insoportable. Porque entregué mi ser entero a una mentira que lentamente se desmoronó. Cuando pienso en los primeros años de mi hija, mi memoria se tiñe de ternura. La recuerdo como una recién nacida con esos grandes ojos oscuros que me miraban como si yo fuera su mundo entero. Pasaba horas sosteniéndola en mis brazos, cantándole canciones de cuna improvisadas mientras el agotamiento me quemaba la espalda. No me importaba. En cada sonrisa, en cada primer balbuceo, encontré una razón para seguir respirando. No tuve una infancia feliz. Crecí en una casa donde la ausencia de amor era nuestro pan de cada día. Mi madre enferma apenas podía conmigo. Y mi padre, con su temperamento violento, desataba su frustración sobre nosotros. Juré que sería diferente con mi hija. Juré que le daría todo lo que nunca tuve. Un hogar seguro, un abrazo cálido, un refugio donde pudiera crecer sin miedo. Al principio, lo logré, pero con el tiempo, las raíces de esa promesa comenzaron a agrietarse. Su padre. Mi esposo nunca fue un hombre fácil. Era un hombre trabajador, sí, pero también orgulloso y distante. Apenas prestaba atención a los detalles cotidianos que yo valoraba tanto. Para él, criar a una hija era una tarea secundaria, un deber que recaía completamente sobre mis hombros. Se convirtió en el juez y verdugo de mis esfuerzos. Si ella lloraba, era mi culpa. Si se enfermaba, era porque no la había cuidado bien. Si se rebelaba, era porque yo había sido demasiado blando. Y ella, mi pequeña, absorbía cada palabra. Creció escuchando de su padre que no era suficiente, que me faltaba carácter, que no estaba a la altura de sus estándares. Al principio, ella me defendía, pero con el tiempo, dejó de hacerlo. Era más fácil unirse a él que quedarse a mi lado. Recuerdo una tarde cuando ella tenía solo 12 años. Le había cocinado su plato favorito para animarla después de un examen difícil. Cuando le serví en la mesa, me miró con desdén y dijo: «Papá dice que eres un mal cocinero». Me quedé paralizado con el cuchillo aún en mi mano. Le pregunté si ella también lo pensaba, y su respuesta fue un encogimiento de hombros, como si mi esfuerzo no valiera nada. Ese día, entendí que el veneno del desprecio ya había echado raíces en su corazón. Los años de adolescencia fueron aún más crueles. Cada vez que discutíamos, ella repetía frases que no eran suyas. Eran ecos de su padre y luego de la familia de su esposo. «Eres anticuada. Eres una carga. Nunca me diste lo que necesitaba». Y yo, en lugar de confrontarla, me quedé en silencio. Tenía miedo de perderla. Creía que si soportaba, si aguantaba un día, ella entendería todo lo que hice por ella. Pero ese día nunca llegó. La aparición de su suegra finalmente selló mi lugar en su vida. Esa mujer astuta y con un don para encantar a la gente la conquistó con atención y halagos que yo nunca supe dar tan generosamente. Tenía conexiones de dinero, palabras dulces que sonaban como música para oídos hambrientos de reconocimiento. Mi hija comenzó a compararme con ella para ver en esa mujer lo que yo no podía ofrecer. Y cada comparación me dejaba más relegada, más pequeña, más invisible. Poco a poco, comencé a notar que las invitaciones familiares se volvían menos frecuentes, que las fotos que compartía en las redes sociales nunca me incluían, que en las conversaciones apenas era una nota al pie y recuerdos incómodos que prefería ocultar. ¿Cuándo perdí a mi hija? Esa es la pregunta que me quita el sueño por la noche. Tal vez fue el día en que acepté el silencio en lugar de exigir respeto. Tal vez fue cuando elegí quedarme en silencio en lugar de enfrentar a su padre. O tal vez fue incluso antes de eso, desde el momento en que el dolor de mi propia infancia me impidió enseñarle cómo amarme. La verdad es que, a medida que ella crecía, yo me desvanecía. Y cuando intenté reaccionar, ya era demasiado tarde. Me había reemplazado. Había encontrado en otra mujer la figura materna que siempre soñé con ser para ella. Y aún así, aquí estoy. A pesar de todo, todavía siento amor. Un amor herido, mutilado, pero aún vivo. Porque aunque me señaló en público, aunque me echó de su fiesta, aunque me dijo que me fuera, sigo siendo su madre. Y el corazón de una madre no obedece a la lógica, sino a un instinto que la condena a amar incluso a quien le hace daño. Esa es mi mayor debilidad y al mismo tiempo mi mayor fortaleza. Porque ese amor no significa resignación. Al contrario, significa que no me rendiré.
que incluso si mi hija me niega, tengo derecho a la verdad. Y si ella decide olvidarlo, me aseguraré de recordárselo aunque le duela. Lo que pasó en su fiesta de cumpleaños no fue un accidente. Fue el resultado de años de silencio y desprecio. Pero también fue el comienzo de algo nuevo. Porque ahora sé que no estoy dispuesta a seguir viviendo en las sombras. Si mi hija quiere enterrarme viva, tendrá que ver cómo me levanto de esa tumba y le devuelvo cada palabra, cada gesto, cada onza de falta de respeto. Y no lo haré con gritos ni violencia. Lo haré con la verdad. La verdad que temen que nadie espera. Y esa será mi mayor venganza. Silencios. Si tuviera que describir mi vida en una palabra, esa sería la más precisa. Porque lo que destruyó la relación con mi hija no fueron solo los gritos, las discusiones o la falta de respeto. Eran los silencios prolongados llenos de un veneno invisible que se acumulaba día tras día hasta que me asfixiaba. En casa, mi esposo era el maestro de las palabras, y aprendí demasiado pronto que contradecirlo era inútil. Él imponía su versión de la vida, y ambas, mi hija y yo, teníamos que aceptarla. Lo terrible es que con el tiempo no solo lo aceptó, lo admiró. Él se convirtió en su modelo de autoridad, su punto de referencia. Yo, por otro lado, fui relegado al papel de una figura secundaria, un telón de fondo monótono. Recuerdo una cena en particular. Mi hija tenía unos 16 años. Los tres estábamos en la mesa, y ella hablaba emocionadamente sobre su deseo de estudiar música. Tenía talento. Desde pequeña, tenía una voz dulce y un oído agudo. La animé. Le dije que debería seguir sus sueños. Pero su padre se rió con desprecio. Música, dijo con esa voz que helaba el aire. La música no pone comida en la mesa. Eso es para gente mediocre. Estudiarás derecho como tu primo. Intent intervener. Déjala elegir. No la fuerces. Me miró fijamente, y antes de que pudiera continuar, mi hija me interrumpió. Papá tiene razón. No entiendes. Y el silencio cayó sobre mí, pesado como una pared. Ese fue solo un ejemplo entre muchos. Cada vez que intentaba ofrecer apoyo, mi voz se perdía bajo el eco de la suya. Creció convencida de que mis palabras no valían nada. Aprendió que su padre tenía la verdad absoluta y que yo era solo un susurro, un ruido de fondo que podía ser ignorado. Pero con el tiempo, ese papel fue asumido por otra persona, su suegra. Cuando conoció al hombre que se convertiría en su esposo, pensé que la vida le daría una nueva dirección, tal vez una oportunidad para encontrar un amor que la ablandara. Sin embargo, lo que encontré fue otra larga sombra que me desplazó aún más. La madre de su esposo se presentó como una mujer segura de sí misma, elegante y encantadora. Desde el primer momento, mi hija quedó cautivada por ella. Recuerdo su primera visita a nuestra casa. La mujer llegó con un ramo de flores y palabras dulces que desde el principio me sonaron falsas. Aún así, mi hija la abrazó con entusiasmo. Y tan pronto como se fue, comentó, ¿viste lo increíble que es? Me entiende como nadie más. Sonreí aunque algo dentro de mí se estaba desgarrando. Eso, como nadie más, era un cruel recordatorio de que nunca supe cómo llenar el lugar que ella necesitaba. Los silencios se volvieron aún más dolorosos después de ese día. Mi hija empezó a pasar más tiempo con su suegra que conmigo. Cualquier decisión importante, la consultaba con ella primero. Cuando tenía problemas, corría a buscar su consejo. Me quedé al margen, esperando en vano que ella me incluyera, que me dejara ser parte. Pero todo lo que recibí fueron silencios fríos, miradas que me atravesaban, frases cortas que ponían fin a la conversación. Las humillaciones llegaron después, casi sin que me diera cuenta. Comentarios hechos en voz alta frente a otras personas. Mi suegra siempre tiene las palabras adecuadas. No lo entenderías, mamá. Ella realmente sabe cómo organizar una fiesta, no como tú. Me siento más como su hija que como la tuya. Cada frase era un cuchillo, y lo tragué en silencio. No quería confrontarla. No quería alejarla más. Pensé que si solo soportaba, si me mantenía cerca un día, ella abriría los ojos. Pero el tiempo me demostró que estaba equivocado. El silencio se convirtió en un hábito. La visitaba y apenas me decía unas pocas palabras. La acompañaba a sus eventos y ella me relegaba a un rincón. En las fotos familiares, yo era la figura recortada en los bordes. Ni siquiera me di cuenta de que me estaban borrando lentamente hasta que se hizo obvio que era un extra en mi propia vida. Lo peor fue que empecé a creerle. Llegó un momento en que yo mismo pensé que no merecía estar allí,
que tal vez era cierto que no había sido suficiente, que mis errores habían superado a mis éxitos. Me hundí en una tristeza silenciosa, en una amarga aceptación de que mi lugar había sido tomado, y que nadie, ni siquiera mi hija, lucharía por devolvérmelo. Pero lo que pasó en su cumpleaños cambió algo dentro de mí. Cuando ella me dijo delante de todos que podía irme, el silencio se rompió. Fue como recibir de lleno la evidencia de lo que había tolerado durante años. Y entonces mi nuera apareció inesperadamente con una voz que desafiaba esa costumbre del silencio. Ella habló cuando yo ya había olvidado cómo. En ese momento, entendí algo crucial. Mis silencios habían sido mi prisión. Me había encerrado en ellos, creyendo que estar en silencio era la manera de mantener a mi hija. Pero el silencio solo me despojó de mi dignidad. Ahora sabía que si quería recuperar lo que quedaba de mí, tenía que hablar. Incluso si nadie quería escuchar, incluso si dolía, tenía que hacerlo. El peso de los silencios me había aplastado durante décadas. Pero ahora, finalmente, estaba lista para romperlos. Y lo haría con la verdad, incluso si esa verdad quemara todo lo que mi hija había construido. Nunca olvidaré la expresión en el rostro de mi hija cuando mi nuera le arrebató el micrófono esa noche. Acostumbrada a ser el centro de todo, al no haber nadie que la contradijera, se quedó paralizada. Por un segundo pensé que mi nuera solo haría un comentario trivial, tal vez un cumplido forzado. Pero lo que salió de su boca fue un torrente de verdades que nadie esperaba. Y cada palabra era un látigo que resonaba en las paredes de la habitación. «Hoy es tu cumpleaños», dijo mi nuera, con la voz temblorosa pero firme. «Y es justo que recibas amor, pero también es justo que enfrentes lo que has intentado ocultar durante tanto tiempo». El murmullo entre los invitados se detuvo. Las copas quedaron en el aire. Las risas murieron en muchas gargantas. Sentí mi corazón latir con fuerza, como si quisiera escapar de mi pecho. Algo grande estaba a punto de suceder, y por primera vez, no era el protagonista de la humillación, sino un testigo de una verdad que me sacaba de las sombras hacia la luz. Mi hija intentó recuperar el control. Se acercó a ella con una sonrisa tensa. «¿Qué estás diciendo? No hagas un drama con mi fiesta». Pero mi nuera no se detuvo. La vi agarrar el micrófono con ambas manos como si estuviera sosteniendo un arma. «Tu madre te dio todo lo que tenía», continuó. «Y tú, en lugar de agradecerle, la has convertido en tu blanco de desprecio. Has permitido que otros la humillen, y te uniste a la burla como si fuera un deporte. ¿Sabes lo que es ver a una madre salir de tu casa llorando porque la trataste como a una desconocida? Lo sé, porque lo he visto». Un murmullo de sorpresa recorrió la sala. Mi garganta estaba apretada y apenas podía respirar. Nunca esperé esa defensa. Nunca había imaginado que alguien, y menos mi nuera, tendría el valor de exponer ante todos lo que había sufrido en silencio. Mi hija, nerviosa, miró a los invitados. «No le hagas caso», dijo con una risa forzada. «Siempre exagera». Pero mi nuera dio un paso adelante y bajó la voz como si hablara directamente con ella. «No es una exageración. Es la verdad que has ocultado bajo tus fiestas y tus aplausos». La tensión se volvió insoportable. Podía ver a la suegra de mi hija sentada erguida en su silla, con los labios apretados y los ojos furiosos. No podía soportar que su reino de perfección fuera sacudido. Y mi hija, al verse expuesta, comenzó a perder el control. «Cállate ya», le gritó. «Este no es tu momento». Mi nuera la miró con calma, y fue esa calma la que la hizo temblar aún más. «No, este no es mi momento», respondió. «Es el de tu madre, el que le quitaste hace años». Las palabras flotaron en el aire como un veredicto. Sentí que mis piernas temblaban, pero no por debilidad, sino por una fuerza que no recordaba haber sentido en mucho tiempo. Era como si la voz de mi nuera me hubiera devuelto la dignidad que yo mismo había enterrado. Los invitados no sabían dónde mirar. Algunos me miraban con lástima, otros con vergüenza, otros con una mezcla de sorpresa y respeto. Nadie se atrevió a aplaudir esta vez. Era demasiado real, demasiado crudo. Mi hija, por otro lado, se estaba desmoronando. Vi su rostro cambiar de ira a humillación, de arrogancia a desesperación. No estaba preparada para que alguien la confrontara, y mucho menos frente a todos. Siempre había vivido creyendo que podía manejar las apariencias, que con una sonrisa falsa podía ocultar la podredumbre que llevaba dentro. Pero esa noche, las máscaras se rompieron. Quería hablar. Quería aprovechar ese momento para decir lo que había guardado dentro durante años. Pero me contuve.
Aún no era mi turno. A veces, el mayor acto de poder es un silencio bien utilizado. Mi nuera había encendido la mecha, y tuve que esperar el momento exacto para que la explosión se convirtiera en mi arma. Mi hija intentó recomponerse y, en un intento desesperado, abrazó a su suegra frente a todos. «Es la madre que siempre quise», dijo, casi gritando. «No necesito nada más». Pero la frase sonaba hueca, vacía. Nadie le creyó porque después de lo que mi nuera había revelado, todos sabían que no era más que una defensa infantil, un último intento de aferrarse al agua antes de hundirse. La observé en silencio con una mezcla de dolor y compasión. Por un lado, ella seguía siendo mi hija, la pequeña que una vez tuve en mis brazos y acuné en noches de fiebre. Pero, por otro lado, ya no la reconocía. Era una mujer consumida por su propio orgullo, incapaz de ver más allá de su ego. Esa noche, supe que la guerra entre nosotros ya no era invisible. Ahora era público. Y en una guerra pública, el ganador no es el que grita más fuerte, sino el que sabe esperar y atacar en el momento adecuado. Mi nuera me miró desde el escenario, y en sus ojos vi algo que nunca había visto antes. Complicidad, como si me estuviera diciendo sin palabras que no estaba sola, que había alguien dispuesto a dar testimonio de lo que había vivido. Y entonces entendí que este cumpleaños, que había comenzado como mi condena, se había convertido en mi oportunidad porque las palabras de mi nuera no eran el final de la humillación, sino el comienzo de mi venganza. Esa noche, después de la fiesta de cumpleaños, regresé a casa con el cuerpo agotado y el corazón herido, pero también con la mente en llamas. Las palabras de mi nuera habían abierto una grieta en la fachada que mi hija había construido durante años. Y mientras me quitaba el vestido y me soltaba el cabello frente al espejo, los recuerdos comenzaron a caer sobre mí como piedras. Escenas de un pasado que nunca sanó sus heridas. Episodios que me habían marcado como cicatrices invisibles. Cierro los ojos y la veo como una niña pequeña, de apenas 5 años, corriendo hacia mí con un ramo de flores silvestres que había recogido en el jardín. «Eres la mejor mamá del mundo», me dijo entonces con una sonrisa que iluminó mi alma. Ese recuerdo me atormenta porque me muestra que hubo un tiempo en que yo lo significaba todo para ella. Y duele preguntarme en qué momento dejé de ser eso para ella. Con el paso de los años, los dulces gestos se desvanecieron. Recuerdo su adolescencia como una etapa particularmente cruel. Había días en los que ella llegaba a casa de la escuela, tiraba su mochila en el sofá y pasaba junto a mí sin un saludo, sin una mirada. Intentaría acercarme a ella, preguntarle cómo le había ido el día, si necesitaba algo. Ella respondía con respuestas de una sola palabra o con ese silencio que dolía más que cualquier insulto. Un día, cuando ella tenía 15 años, discutimos porque llegó tarde a casa. Estaba preocupado. La esperé con la mesa puesta. Cuando entró, le pedí que me explicara dónde había estado. Me miró con una mezcla de molestia y desprecio y dijo: «No eres nadie para preguntarme eso». Esa frase me rompió en dos. No era solo una rebelión adolescente. Fue un rechazo consciente, un corte directo a mi papel como madre. Esa noche, lloré en silencio con la mesa puesta y la comida fría aún en los platos. Otro episodio se grabó en mi piel como una quemadura. Fue en su graduación de secundaria. Trabajé tan duro para preparar todo. Su vestido, la cena, los detalles que pensé que la harían feliz. Y al final del evento, cuando los organizadores pidieron a los estudiantes que subieran al escenario con sus padres, ella buscó primero a su padre. Yo también subí, pero cuando intenté tomar su mano, ella la retiró discretamente. Nadie lo notó excepto yo, y ese gesto, tan pequeño, me rompió el corazón. Era como si quisiera borrarme, incluso de las fotos que la inmortalizarían en ese momento importante. Los años siguientes fueron una colección de heridas pequeñas y grandes. Recuerdo haber ido a su casa cuando ya vivía con su esposo. Llevé un postre que había hecho con amor, pensando que la haría feliz. Tan pronto como abrió la puerta, me miró de arriba abajo y dijo: «Oh, mamá, nunca te cansas de hacer de buena, aquí nadie necesita tus cosas». Y me quitó la bandeja de las manos sin mirarme a los ojos. Me quedé en el pasillo con una sonrisa congelada mientras la oía decirle a su suegra en la cocina: «Mira cómo sigue intentando ser relevante». Recuerdo esa frase como si fuera ayer. Cada herida construyó un muro entre nosotras. Intenté derribarla con paciencia, con amor, con silencios resignados, pero mi hija añadía nuevas piedras con cada desaire. Llegó un punto en el que entendí que ella no quería la reconciliación, que su elección era clara.
Ella había decidido darle a otra mujer el lugar que me pertenecía, y lo peor era que lo hizo con una crueldad que parecía buscar mi rendición total. En esas noches solitarias, me preguntaba si había fallado como madre, si tal vez no le había dado lo suficiente, o si la había sobreprotegido demasiado. La culpa me devoraba. Pensé que mi propio pasado, mi infancia rota, había marcado la manera en que la crié. Tal vez sin darme cuenta, la había asfixiado con mis miedos. Y ella encontró en su suegra la figura libre y segura que yo nunca podría ser. Pero entonces recordaría todo lo que había sacrificado. Los años de trabajo, las noches sin dormir, los sueños que guardé en un cajón para que ella pudiera alcanzar los suyos. Y entendí que no era falta de amor o dedicación. El problema era que, en su ambición por el reconocimiento, eligió negar sus raíces. Yo era la parte incómoda de su historia, la que prefería ocultar para brillar frente a los demás. Esas heridas abiertas nunca sanaron. Y en su cumpleaños, todos sangraron de golpe. Cuando me dijo delante de todos que podía irme, no fue solo una humillación. Era el cruel resumen de años de desprecio acumulado. Pero la diferencia ahora era que ya no iba a quedarme en silencio. Porque esas heridas, aunque dolían, también me habían hecho fuerte. Cada lágrima oculta, cada insulto tragado, cada mirada apartada me había forjado como hierro. Y si mi hija pensaba que aún podía romperme, estaba equivocada. Ahora era yo quien estaba lista para romper el silencio, para alzar la voz, para usar la verdad como un arma. Esa noche, me prometí a mí mismo que no habría más lágrimas en vano. Las heridas seguirían ahí, sí, pero no serían señales de derrota. Serían mis cicatrices de batalla. Y con ellos marcharía al campo de batalla que me esperaba, el de la verdad que aún no se había revelado. El dolor te enseña, pero la humillación te agudiza. Y después de esa fiesta, cuando escuché a mi hija decirme en público que podía irme, entendí que había llegado el momento de convertir mis cicatrices en armas. Ya no podía esperar gratitud donde solo había desprecio. Había estado en silencio demasiado tiempo. Había soportado desaires que me marcaron como un hierro candente. Pero esa noche, con las palabras de mi nuera resonando en mi mente, decidí que ya no sería una víctima. Un plan comenzó a formarse en silencio. No era la primera vez que pensaba en defenderme, pero siempre me faltaba el valor. Esta vez, sin embargo, la ira fue mi motor. Ya no buscaba reconciliación ni ternura. Buscaba justicia. Lo primero que hice fue abrir los cajones de mi memoria, los que había mantenido cerrados, por miedo a lo que pudiera encontrar. Recordé que mi esposo, antes de morir, había dejado un rastro de secretos financieros, inversiones dudosas y documentos que siempre escondía con celosía. Durante años, elegí no mirar, no preguntar, porque me decía que era asunto de hombres. Pero ahora entendía que en esos papeles podría estar mi arma más poderosa. Empecé a visitar la oficina que había sido abandonada en la casa. El olor a polvo y papel viejo me acompañaba mientras revisaba carpetas amarillentas, sobresellados y contratos que nunca me había atrevido a leer. Al principio, me sentí perdido como un intruso en mi propia casa. Pero con paciencia, comencé a descifrar cada línea, cada número, cada firma. Descubrí que mi esposo había hecho tratos con los suegros de mi hija, favores financieros que unieron nuestros destinos más de lo que jamás hubiera querido. Y ahí estaba la ironía. La suegra a la que ahora veneraba me debía más de lo que jamás admitiría. Eso era dinamita, y lo supe en el momento en que lo leí. No quería apresurarme. Busqué ayuda en silencio. Contacté a un viejo amigo de confianza, un abogado retirado que siempre me había respetado. Le llevé los documentos y le pedí que me explicara lo que realmente significaban. Recuerdo que me miró con los ojos muy abiertos. ¿Tienes alguna idea de lo que tienes aquí?, dijo él. Con esto, podrías arruinar a tu hija, a su esposo e incluso a sus suegros. Sentí un escalofrío, no porque me asustara, sino porque por primera vez entendí que tenía el poder en mis manos. Luego comencé a trazar mi estrategia. Hice copias de todo. Las aseguré en diferentes lugares. Incluso le di un sobresellado a mi abogado con instrucciones claras en caso de que me pasara algo. No era paranoia, era precaución. Conocía demasiado bien la arrogancia de mi hija y la astucia de su suegra. Si descubrieran lo que sabía, no dudarían en atacarme con todo lo que tuvieran. Mientras tanto, en público, seguía interpretando el papel de la madre frágil, casi invisible. Asistí a las reuniones familiares. Sonreí cuando tenía que hacerlo. Bajé la cabeza para evitar levantar sospechas.
Nadie imaginaba que detrás de esa fachada, cada gesto, cada palabra, cada mirada estaba siendo calculada. La clave de todo era la paciencia. Sabía que mi hija cometería errores. Su arrogancia la hizo descuidada, y su necesidad de demostrar que no me necesitaba la llevaría a pisar terreno peligroso. Solo tenía que esperar el momento adecuado para revelar lo que tenía en mis manos. Por la noche, mientras repasaba mi plan una y otra vez, me encontraba pensando en el pasado. ¿Cómo habíamos llegado aquí? ¿Cómo había sido posible que esa niña que solía abrazarme mientras dormía se convirtiera en una mujer capaz de echarme de su vida como si fuera una carga? A veces el dolor casi me hacía dudar. Pero entonces recordaría cada desaire, cada mirada de superioridad, y mi determinación se volvería de acero. También pensaba mucho en mi nuera. Su valentía en la fiesta de cumpleaños había sido la chispa que encendió la mecha de mi plan. Me preguntaba qué la había motivado a hablar así. Si lo hizo por mí o porque también había sufrido a manos de mi hija, no lo sabía. Pero estaba seguro de una cosa. Esa mujer que al principio parecía una desconocida podría ser una aliada inesperada. El plan no solo consistía en exponer la verdad financiera y social de mi hija y su suegra. No, era más grande. Quería desmantelar la fachada de perfección que habían construido a costa de mi humillación. Quería que todos, absolutamente todos, vieran lo que se escondía detrás de esos aplausos, esas sonrisas falsas y esos discursos vacíos. Una vez frente al espejo, me atreví a hablar en voz alta, como si ensayara para el día de la revelación. No quiero tu afecto, dije, imaginando a mi hija frente a mí. No necesito tus aplausos. Lo único que exijo es respeto, y si no sabes dármelo, te lo quitaré con la verdad. Ese espejo fue mi cómplice durante semanas. Practiqué palabras, gestos, incluso silencios. No improvisaría. Cuando llegó el momento, cada frase tenía que ser precisa. Cada pausa tenía que hundirla más en su propia mentira. Y mientras todo se cosía en las sombras, sonreía en público, aceptaba los desaires, fingía no escuchar las burlas. Por dentro, sin embargo, repetía una y otra vez: espera, Elizabeth, espera. Tu momento llegará. Ese momento estaba más cerca de lo que cualquiera podía imaginar. Hay conversaciones que una madre nunca quiere tener con su hija. Durante años, soñé con que nos sentáramos cara a cara hablando sin gritos ni reproches y tal vez llorando juntas para sanar las heridas que llevábamos. Pero cuando finalmente reuní el valor para buscarla, entendí que todo lo que encontraría sería un espejo cruel. Mi hija reflejando en su dureza y desprecio lo peor de su padre y de la mujer que ahora llamaba madre. La invité a mi casa, a la sala que nos había visto compartir simples cumpleaños, tardes de tareas y películas de domingo tantas veces. Llegó tarde como siempre, con una expresión arrogante y un perfume caro que llenaba cada rincón. Ni siquiera se disculpó. Se sentó en el sofá, no como una invitada, sino como una dueña, y cruzó las piernas con un aire que me resultaba insoportable. ¿Qué quieres ahora, mamá?, preguntó con ese tono impaciente que tantas veces me había atravesado como una aguja. Estoy ocupada. La miré en silencio durante unos segundos. Tenía tanto de mí en sus rasgos que dolía. El mismo cabello oscuro, la misma frente amplia, pero en sus ojos no había ternura ni reconocimiento. Había frialdad. Quería hablar contigo, dije finalmente, no como enemigas, sino como madre e hija. Ella se rió, una risa seca que me desgarró por dentro. Madre e hija. Dejamos de ser eso hace mucho tiempo. Me mordí el labio. No quería llorar. No delante de ella. ¿Por qué, Sara? ¿Por qué me odias tanto? Su respuesta fue una mirada llena de resentimiento. Porque nunca fuiste suficiente, siempre pequeño, siempre desvanecido, siempre mendigando un lugar. Papá tenía razón. Eras una carga, y no quería ser como tú. Sentí el golpe como un martillo en mi estómago. Escuchar de su boca las mismas palabras que su padre me había lanzado tantas veces era insoportable. Era como revivir todos los años de humillación, pero amplificados en la voz de mi propia sangre. Todo lo que hice fue por ti. Susur mi voz apenas audible. Renuncié a mis sueños, a mi vida para que tú pudieras tener lo que yo nunca tuve. ¿Y de qué sirvió? Ella interrumpió. Nunca me diste lo que realmente necesitaba. Orgullo. Lo encontré con mi otra madre. Me enseñó a ser fuerte, a no depender de nadie para tener presencia. Tú, en cambio, siempre estuviste a la sombra de todos. Sus palabras me hicieron temblar. Pero también encendieron algo en mí.
¿Regalos? Dije, levantando la voz. Llamas a pisotear la presencia de tu propia madre, borrar tu historia. Esa mujer no estuvo contigo en las noches de fiebre. No te llevó a la escuela bajo la lluvia. No vendió sus cosas para comprar tus libros. Esa mujer solo apareció cuando ya estabas hecho, cuando era fácil aferrarse a tu orgullo. Ella desvió la mirada incómoda por primera vez, pero su orgullo no le permitió retroceder. Lo hecho está. Elegies ser invisible. No me culpes por encontrar otra figura que me representara mejor. Me quedé allí paralizado. Era la confirmación de que la había perdido, de que ninguna palabra, ningún recuerdo, ningún sacrificio podría deshacer el muro que ella había construido entre nosotros. Sin embargo, algo cambió en mí en ese momento. Ya no sentía tristeza. Sentí rabia, una rabia fría y calculada que no llevó a gritar ni a suplicar, sino a la certeza de que tenía que seguir adelante con mi plan. Ella había tomado su decisión de desheredarme. Tomaría la mía. Para mostrarle que no todo en la vida puede ser borrado o reemplazado. Está bien, dije, levantándome. Si eso es lo que piensas, entonces no hay nada más de qué hablar. Sonrió con esa sonrisa triunfante que conocía demasiado bien. Finalmente, lo entiendes. Pero no lo entendió en absoluto, porque mientras ella pensaba que me había derrotado, yo ya tenía en mis manos las piezas que derribarían el castillo de arrogancia que había construido con su suegra. La acompañé hasta la puerta. Antes de irse, se dio la vuelta y lanzó una última puñalada. Cuando hablo de mi madre, no estoy pensando en ti. Acostumbrad. Cerré la puerta lentamente, con el corazón en llamas. Me apoyé contra la madera y solté un profundo suspiro. No lloré. Ya no, porque en lugar de lágrimas, lo que recorría mi ser era una nueva energía, una certeza absoluta. Me había dado la razón para no detenerme. En ese momento, entendí que mi hija se había convertido en un espejo de todo lo que odiaba. La arrogancia de su padre, la manipulación de su suegra, la frialdad del poder malentendido. Y ya no intentaría salvarla de sí misma. Mi misión ahora era diferente. Arrancarle ese espejo y mostrárselo frente a todos, incluso si fuera lo último que hiciera. Porque si ella quisiera verme como una sombra, aprendería que las sombras también saben tragarlo todo hasta asfixiar la luz que cree ser eterna. Justo cuando pensaba que todo terminaría con ese enfrentamiento privado con mi hija, la inesperada voz de mi nuera volvió a aparecer. Chloe, quien había encendido la primera chispa en esa fiesta de cumpleaños, regresó con aún más fuerza. Y esta vez, no solo habló por mí. Habló en contra de toda la fachada que mi hija y su suegra habían construido durante años. Sucedió en una reunión familiar, una de esas que parecían diseñadas para mostrar un retrato perfecto. Era el aniversario de bodas de mi hija y su esposo, y la habitación estaba decorada con un lujo que rozaba lo ostentoso. Los invitados trajeron flores, las cámaras capturaban cada gesto. Había decidido asistir, no por afecto, sino porque sabía que tales ocasiones eran el escenario ideal para que las máscaras se rompieran. Y no me equivoqué. La suegra de mi hija, vestida con un traje elegante y una sonrisa ensayada, desfilaba como una reina entre los invitados. Mi hija la seguía como un satélite, celebrando cada palabra, cada gesto, como si fuera el único hijo que iluminara su vida. Me senté en un rincón, invisible como de costumbre, pero con los ojos bien abiertos. Esperé. Fue entonces cuando mi nuera, vestida de manera sencilla, pero con la dignidad de alguien que no necesita adornos, se levantó de su mesa. Su voz clara pidió silencio. Nadie entendía lo que estaba a punto de suceder, pero todos obedecieron. Hay cosas que deben decirse, comenzó, porque no se puede vivir para siempre detrás de las apariencias. Un murmullo de incomodidad recorrió la sala. La suegra de mi hija levantó las cejas, sorprendida. Mi hija se puso pálida, quizás recordando la escena de su cumpleaños. Yo, por otro lado, me incliné hacia adelante, con el corazón latiendo con fuerza. Sabía que algo grande estaba a punto de estallar. Tú, mi nuera, continuando mirando directamente a la suegra, has interpretado el papel de la madre perfecta durante años, la mujer impecable, la figura que todos deberían admirar. Pero sé lo que estás ocultando. Sé sobre las cuentas que moviste en secreto, los tratos turbios en los que involucraste a tu hijo, y en consecuencia a mi esposo. Y también sé cómo manipulaste a mi cuñada, haciéndola creer que tú eras la única madre que merecía. Un silencio helador llenó la habitación. Vi cómo la sonrisa de la suegra se rompía,
su rostro tenso con furia contenida. Mi hija, desesperada, intentó interrumpirla. Ya basta. ¿Qué estás tratando de hacer con todo esto? Esto es ridículo. Pero mi nuera no se detuvo. Lo que estoy tratando de hacer es llegar a la verdad. ¿O quieres que muestre los documentos que tengo porque los tengo? He visto transferencias, contratos con nombres falsos, acuerdos firmados a espaldas de la familia. Los invitados comenzaron a murmurar. Algunos sacaron discretamente sus teléfonos, otros intercambiaron miradas de asombro. La escena perfecta se desmoronaba como un castillo de naipes en una ráfaga de viento. Lo observé todo con una mezcla de mareo y satisfacción. No había movido un dedo, pero mi nuera estaba librando la batalla que yo había planeado en silencio. Era como si el destino hubiera puesto un aliado en mi camino que nunca busqué, alguien que también había sufrido bajo las manipulaciones de esa familia y que ya no estaba dispuesto a permanecer en silencio. La suegra finalmente se puso de pie, su voz, cargada de ira, resonó por toda la habitación. Esto es calumnia, una mentira inventada para destruirme. Pero sus manos temblaban. Ese temblor era la confesión más clara. Tenía miedo. Mi hija corrió hacia ella, la abrazó frente a todos como si ese gesto pudiera protegerla. No la escuches, gritó. Es solo una trampa de envidia. Sin embargo, sus palabras ya no tenían el mismo peso. Nadie la escuchaba con credibilidad. La sombra de la duda había caído sobre su escenario impecable, y en esos círculos, una sombra es suficiente para apagar todas las luces. Yo, sentado en silencio, dejé que todo sucediera. No necesitaba intervenir. Era como ver un tablero de ajedrez, donde, sin mover mis piezas, veía caer las piezas del enemigo una por una. Cuando terminó, mi nuera dejó el micrófono y salió de la sala. No buscó mi mirada. No esperó aplausos ni apoyo. Simplemente se fue con la serenidad de alguien que ha limpiado su conciencia. Cuando la puerta se cerró tras ella, estalló el caos. Supongo que murmullos de otros yéndose con excusas rápidas, periodistas improvisando titulares en sus cabezas. La suegra intentó recomponerse, pero ya era demasiado tarde. Su imagen de perfección estaba manchada, y mi hija, con los ojos vidriosos de rabia, me miró como si todo fuera mi culpa. En sus ojos, leí odio. Un odio tan profundo que me heló la sangre. Pero también vi algo más. Miedo. Porque aunque no lo admitiera, sabía que las palabras de mi nuera tenían fundamento. Y lo que ella no sabía era que yo también tenía documentos, pruebas, secretos que podrían hundirla de una vez por todas. Esa noche, al regresar a casa, pensé en el valor de mi nuera. Ella había dado un paso que yo aún no me atrevía a dar. Me preguntaba si lo había hecho solo por venganza personal o si de alguna manera también lo había hecho por mí. No importaba. La verdad es que su voz abrió una puerta que nadie podría cerrar de nuevo. La guerra familiar ya no era un susurro privado. Ahora estaba expuesta sangrando frente a todos. Y yo, que había vivido durante años bajo el peso del silencio, entendí que mi momento se acercaba. Porque cuando la verdad comienza a salir, no hay quien pueda detenerla. Toda mi vida, tuve miedo de los escenarios públicos. Siempre fui la mujer que se quedaba al margen, la que evitaba ser el centro de atención, la que prefería apoyar a los demás desde las sombras en lugar de reclamar un espacio propio. Pero esa noche, al entrar en la sala llena de socios, amigos y familiares, supe que ya no podía esconderme más. El murmullo era ensordecedor, una mezcla de curiosidad y ansiedad. Desde la confesión de mi nuera hace semanas, nada había sido igual. Todos esperaban explicaciones. Todos querían ver cómo terminaría este drama, que ya nadie podía ignorar. Y en medio de esas miradas expectantes, me encontré en un escenario con una carpeta bajo el brazo que se sentía más pesada que cualquier recuerdo. Esa carpeta contenía no solo papeles, sino décadas de silencios, humillaciones y heridas que ahora se estaban transformando en mi único lenguaje de justicia. Tomé una respiración profunda y miré la escena. Vi a mi hija rígida en su asiento, con los ojos tan fríos como cuchillos y el cuerpo tan tenso como un arco a punto de romperse. A su lado, su suegra se mantenía con un rostro de piedra tratando de proyectar dignidad, aunque noté un ligero temblor en sus manos. Ambos rostros me recordaban años de falta de respeto, los gestos de superioridad, las miradas que me reducían a una sombra, las palabras que me condenaban al olvido. Y allí estaban, expuestos ante una audiencia que comenzaba a sospechar que esta perfección familiar no era más que una fachada. Abrí la carpeta,
y el sonido del papel al arrugarse fue como un disparo que atravesó el silencio. He estado en silencio demasiado tiempo, dije con voz firme, aunque por dentro temblaba. Me quedé en silencio cuando mi esposo me humilló, cuando mi hija me rechazó, cuando esta familia me redujo a nada. Me quedé en silencio por amor, por miedo y por costumbre. Pero ya no más. Hoy he venido a hablar, y lo que estoy a punto de decir cambiará para siempre la forma en que ven a aquellos que me han faltado al respeto. La tensión era tan densa que se podía cortar con un cuchillo. Algunas cabezas se inclinaron hacia adelante, expectantes. Otros se retiraron discretamente, temiendo el escándalo que se avecinaba. Con calma, desplegué los documentos. No eran rumores, no eran insinuaciones. Eran contratos, transferencias bancarias, registros financieros. La herencia de mi esposo y los tratos económicos de la familia de la suegra de mi hija estaban manchados de irregularidades. Lo había descubierto entre papeles polvorientos que nadie esperaba que revisara. Pero ahí estaba, la verdad que habían ocultado durante años, ahora convertida en mi espada. Mi hija se levantó de su asiento, su voz llena de rabia. Mentiras. Todo esto son mentiras. La miré sin parpadear y levanté uno de los documentos. Una mentira. Luego explícale por qué tu firma aparece aquí autorizando transacciones que nunca declaraste. Explícales a ellos, no a mí, por qué aceptaste cubrir a tu padre cuando te pidió que firmaras en su lugar. El color se le fue del rostro. Todo su cuerpo tembló. Por un momento sus labios se movieron, pero no salieron palabras. La audiencia entendió. La semilla de la duda fue sembrada. Y la duda, una vez que echa raíces, es más destructiva que cualquier grito. La suegra se levantó arrogante, su voz goteando desprecio. Esto es una trampa, dijo. Una vendetta personal de una mujer resentida. Luego la señalé con la calma de alguien que sabe que ya ha ganado. Si fuera una trampa, ¿por qué te tiemblan las manos? El murmullo estalló entre los invitados. Algunos exclamaron con sorpresa, otros intercambiaron miradas de incredulidad. La imagen perfecta de esa mujer se desmoronaba en cuestión de segundos. Ya no importaba lo que dijera. El temblor en sus manos hablaba más fuerte que su voz. Tomé unos segundos de silencio, justo lo suficiente para que la tensión alcanzara un nivel insoportable. Luego añadí, no busco lástima ni venganza barata. Lo único que quiero es que la verdad salga a la luz. Y aquí está en estos papeles que serán validados por notarios en estos documentos que no pueden ser borrados ni ignorados. Querían borrarme, pero no se puede borrar la memoria. Y hoy esa memoria te deja al descubierto frente a todos. Los notarios presentes confirmaron la autenticidad de los documentos. Los socios, indignados, comenzaron a murmurar entre ellos. Algunos incluso salieron de la habitación apresuradamente. Los que se quedaron miraron a mi hija con una mezcla de desprecio y decepción. Se desplomó en su silla, con los ojos desbordantes de lágrimas, no de remordimiento, sino de rabia. La suegra, por otro lado, intentó mantener la cabeza en alto, pero el miedo brillaba en sus ojos. Sabía que la máscara había caído. Cerré la carpeta y la dejé sobre la mesa con un golpe seco, como diciendo, ya está todo dicho. No necesitaba gritar. Mi voz calmada y medida era más devastadora que sus gritos de desesperación. Me dirigí hacia la salida mientras la sala se llenaba de susurros, miradas acusadoras y el eco de una verdad que nadie podía detener ahora. Antes de irme, me giré una última vez. Miré a mi hija acurrucada en su asiento, con la cara enterrada en sus manos. Mi voz era clara, firme, definitiva. No me fui y nunca me iré. Soy tu madre, aunque me niegues, aunque me odies, y mi voz siempre te perseguirá. Y luego atravesé la puerta. Fuera, la noche estaba fría, pero en mi pecho ardía una llama que nunca se apagaría. No era alegría lo que sentía, ni paz. Era justicia. Una justicia que había tardado años en llegar, pero que finalmente se alzó con la fuerza del trueno. La noche después del juicio público fue la primera en muchos años en la que dormí sin despertarme sobresaltado. No soñé con gritos ni con falta de respeto ni con escenas donde mi hija me diera la espalda. No soñé con nada. Y ese vacío era más restaurador que cualquier ilusión. Al despertar, sin embargo, comprendí que aún quedaba un paso por dar. Había desenmascarado a mi hija y a su suegra. Había devuelto la verdad al lugar de donde la habían arrancado. Pero aún tenía que decidir qué hacer con lo que me quedaba, mi herencia, mi nombre, mi legado. Durante décadas,
Creí que los bienes eran algo distante para mí, que todo pertenecía a mi esposo, que yo era solo la guardiana invisible que los mantenía en orden. Pero ahora, en mis manos estaban las escrituras, las cuentas, los contratos que probaban que una gran parte de esa fortuna, directa o indirectamente, me pertenecía. Y, sin embargo, lo que más valoraba no era el dinero. Era la oportunidad de decidir. Esa decisión, que me había sido negada toda mi vida, finalmente era mía. No quería repetir la historia. No quería perpetuar la cadena de arrogancia y desprecio que había destruido a mi familia. Si mi hija me hubiera negado como madre, yo la habría negado como heredera. Me reuní con mi abogado en su oficina. Colocó un borrador de un testamento sobre la mesa que ya habíamos trabajado en secreto semanas antes. Lo leí lentamente, saboreando cada palabra. Estaba declarado con total claridad que mi hija estaba excluida de la herencia, que no recibiría ni un solo dólar ni una sola propiedad. Todo iría a una fundación para jóvenes huérfanas y víctimas de violencia. Una porción más pequeña pero significativa se dejaría a mi nuera, la única que tuvo el valor de hablar cuando todos los demás guardaban silencio. Mi abogado me miró con cautela, como si temiera que cambiara de opinión. ¿Estás absolutamente seguro?, preguntó. Asentí con firmeza. Más seguro que cualquier otra cosa en mi vida. Mis nietos tendrán que hacerse su propio camino sin depender de un apellido. Y mi hija aprenderá, aunque sea tarde, que no todo en esta vida se puede comprar con arrogancia. Firmé el documento con una calma que me sorprendió. Era como cerrar un círculo que había estado abierto durante décadas. Como si con esa firma estuviera enterrando de una vez por todas la sombra de mi esposo y la herida que mi hija me había dejado. Por primera vez sentí que no era yo quien obedecía, sino quien decidía. Los días siguientes fueron un torbellino de rumores. La noticia se filtró rápidamente. La viuda había desheredado a su única hija. Los periódicos locales lo publicaron, algunos con titulares escandalosos, otros con un tono casi poético. La sociedad, que había aplaudido con tanto entusiasmo la unión de mi hija con su perfecta suegra, ahora se deleitaba con la caída de su máscara. Y en medio de toda esa conmoción, me mantuve tranquilo, observando desde mi ventana cómo la tormenta rugía afuera. No pasó mucho tiempo para que llegara la reacción. Una tarde, mi hija irrumpió en mi casa sin previo aviso. Estaba desconsolada, con los ojos rojos de llorar o gritar, no sé cuál de las dos. Me enfrentó en la sala de estar con la furia de alguien que siente que todo lo que tenía se le escapa entre los dedos. ¿Cómo pudiste hacerme esto?, gritó. Soy tu hija, tu única hija. Walmire con calma. Hija, ¿recuerdas esa noche cuando dijiste delante de todos que podía irme? Ese día fuiste tú quien se rindió conmigo. Sus labios temblaron. Ella intentó responder, pero no encontró palabras. Seguí hablando esta vez sin temblar, sin miedo. Me tuviste toda tu vida y me despreciaste. Ahora tendrás que aprender lo que significa vivir sin mí, sin mi apoyo, sin mi herencia. Tal vez entonces entenderás el valor de lo que perdiste. Ella se quedó allí unos segundos como si esperara que me derrumbara, que me arrepintiera, que corriera y la abrazara. Pero no lo hice. Me mantuve erguida con la cabeza en alto, mostrándole que la mujer invisible ya no existía. Finalmente, ella cerró la puerta de un portazo al salir, y su furia quedó atrapada dentro de las paredes, mientras yo me quedaba en paz. Con el tiempo, mi decisión comenzó a dar frutos. La fundación que creé abrió sus puertas. Niños que nunca habían tenido un hogar encontraron refugio. Mujeres que habían sido silenciadas recuperaron su voz, y yo, al ver sus rostros iluminados, entendí que este era el verdadero legado que quería dejar. No riquezas manchadas de engaño, no los títulos vacíos de una familia rota, sino algo que verdaderamente transformó vidas. A veces por la noche, pienso en mi hija. Me pregunto si alguna vez entenderá que lo que hice no fue por odio, sino por justicia. Quizás algún día lo entienda. Quizás nunca. Ya no me importa. Mi vida ya no puede girar en torno a su desprecio. Ahora gira en torno a algo más grande. Mi dignidad recuperada. Me miro en el espejo y ya no veo a la mujer rota que suplicaba amor. Veo a alguien que sobrevivió a la humillación, que caminó por las sombras y supo esperar el momento para levantarse. Y aunque sé que la soledad seguirá acompañándome, no le tengo miedo. Prefiero una soledad digna a una compañía envenenada. Ese es mi verdadero triunfo. Que cuando la gente hable de mí, no me recuerde como la madre olvidada,
sino como la mujer que se negó a ser borrada, que transformó el dolor en justicia, y que incluso cuando estaba herida, supo levantarse. Ese es mi legado.